Buenas tardes a todos. Nos encontramos en el programa Acto Seguido. Este programa está financiado por la Asociación Cultural Cafuso, quien es la que hace la gestión en torno a estas búsquedas reflexivas. De otra parte, tenemos el acompañamiento, la facilitación de nuestra plataforma de parte de la Universidad Regional del Norte de México. Esta serie de conversatorios se han venido haciendo desde ya algún tiempo de manera presencial. Después de la pandemia, cursó esta opción de hacerlo de manera, cierto, virtual y estamos trabajando alrededor de este tema virtual, pero sin que quede desplazada estas otras opciones. En el día de hoy nos encontramos con el maestro Juan Quiñones, quien nos va a hablar unas disertaciones muy profundas sobre el bambuco, algunas consideraciones muy importantes que él ha estado haciendo. Pues para los que acabaron de ingresar, el método pues va a ser inicialmente conversamos con el maestro. Él después hace una exposición sobre su investigación, que es el bambuco, ¿cierto? Y posteriormente abrimos los micrófonos para que los que quieran participar con comentarios, análisis, eh, preguntas, pues lo puedan hacer. Eh, entonces, antes de iniciar, quería hablarles un poco sobre el maestro Juan Quiñones. Entonces, eh, el maestro Juan Quiñones Forero, él es licenciado de nuestra querida Universidad Industrial de Santander en Colombia, Bucaramanga. De otra parte, él es magíster de la Universidad Internacional de Valencia, España. Él estudió unas investigaciones musicales en esta universidad, a que ahora nos va a aclarar y nos va a profundizar. El maestro es compositor, ¿cierto? Arreglista, director de bandas sinfónicas, investigador y docente universitario, autor de más de 180 obras musicales de diferentes géneros, dentro de los cuales se encuentran sinfonías para grandes formatos, orquestas, obras de carácter folclórico, tropical himnos para colegios y municipios, dentro de los cuales cabe mencionar el himno al municipio de Aratoca. Ah, qué chévere, maestro, no sabía, qué interesante. Himno al municipio de Tona, Santander, qué interesante. O sea, tú hiciste la composición de esa, ahora me gustaría hacer un comentario de eso. Himno al Colegio Bilingüe de la Consolata, entre otros. En 1900, perdón, en el año 2014 ganó la convocatoria del Ministerio de Cultura por componer las obras musicales denominadas Rita. Me gustaría que nos comentaras algo ahora al respecto. En el año 2019 ganó la convocatoria para componer la música, realización de arreglos musicales y ampliación de la letra del himno oficial del municipio de Coromoro, Moro Santander. Santander. Excelente. Sí, allá es donde nació Antonia Santos. Ah, Antonia Santos, no sabía. Qué interesante. Mire, Sí, tenemos mucho que conversar. Y entre esos, entre muchos otros, acabo de exponer tu hoja para que nos hable, porque hay cosas muy interesantes ahí. En el año 2021 tuvo la fortuna de ganar el estímulo por parte de la Gobernación de Santander con el proyecto La Identidad de Santander al son de las bandas. Igualmente, ahora hace poquito estuvimos hablando sobre bandas acá con una compositora que también nos acompaña hoy, ¿no? Igualmente, en este año ganador de la convocatoria comparte lo que somos con el Ministerio de Cultura con el proyecto Resplandor, entre otras obras. Líder del seminario de investigación LAMUS en el Instituto Universitario de La Paz en Barranca Bermeja. Por medio de ese semillero de investigación, logra publicar la cartilla de rondas y canciones infantiles Unipaz, número 1,
fundador de la Banda Sinfónica del Instituto Universitario de La Paz, Unipaz, publicación de artículos, textos literarios, cuentos. También hace narrativa, maestro, qué interesante. Un día en la vida de Lucrecia, es uno de los cuentos, entiendo, ganador de la convocatoria Palabra Libertad del Instituto Universitario de La Paz, libro Ruta del Éxito y las grandes oportunidades, publicado en Amazon, coautor del libro Coral quinta edición de México, en las cuales se publica 4 obras para coro mixto de su autoría. Evento de lanzamiento realizado en el mes de marzo de 2023. Bueno, entonces después de hacer mención a esa trayectoria tan importante, tan bonita, tan ilustre y tan sensible del maestro Juan, maestro, simplemente empecemos con su saludo al público asistente hoy. Bueno, Braulio, muchísimas gracias, muy amable. Pues, importante eso de saludar a las personas nos acompañan. Vemos a gente de la UNIPA, yo soy docente del Instituto Universitario de La Paz. Está Joan, está Julio Benítez, el profe Julio, está, bueno, Luis Ortega, un egresado, está Sebastián y otras personas que no me aparecen acá, que gracias que nos están acompañando. Yo no sé si ya se conectó el maestro John Freddy Ramos, que nos va a acompañar el día de hoy también. Un agradecimiento, un abrazo fraterno por acompañarnos y estar pues motivados a hablar sobre temas como tan interesantes que nos llegan a todos, como es la identidad nuestra patria Colombia y también de Latinoamérica. Maestro Juan, bueno, es que estoy sorprendido, esa parte no la sabía, eh, de, de sus composiciones para municipios. Usted es entonces una persona que ya pasó a la historia de nuestro país y va a quedar enraizado en varios de los municipios de Santander, Colombia. Cuéntanos esa experiencia tan hermosa de crear esa música. Y de paso le pregunto, ¿y de quién ha sido la letra de esos himnos pues, con esa oportunidad tan linda de poder, cierto, figurar en esa raíz de la conformación de ciudad, de identidad, digamos que de civilización, ¿no? Sí, eso ha sido un construir desde mi niñez, ¿no? Yo inicio, pues, música, mi papá, y mis abuelos, mis familiares eran músicos, y entonces ahí va uno incursionando en el campo como intérprete de las obras. Después hago parte de la banda sinfónica del municipio de Piedecuesta, son banda de músicos, y ahí pues estuve mucho tiempo como trompetista y mi formación académica, eh, y me he ido motivando pues a la composición tal vez por una necesidad como docente. A veces no existen los materiales suficientes para las clases que uno está impartiendo, ya sea en las escuelas de música y en los colegios, en las universidades, y uno se ve motivado desde el aula de clase a crear obras para esos estudiantes. Pues ahí como que nace el gusto por la composición y se empiezan a formar también en este campo. Yo tuve la oportunidad de recibir clases del maestro Rubén Darío Gómez, de, de Ariel Agman, compositor argentino. Estudié con eh, el profesor Adolfo Hernández, docente de composición de la UNAD, el maestro John Freddy Ramos, también fue una persona que me orientó mucho en este campo. Entonces, a raíz de eso, pues, el primer himno que yo hago es el himno del municipio de Aratoca. Yo vivo parte de mi niñez en este municipio y mi familia, mi papá es oriundo de Aratoca y, bueno, en una ocasión me di cuenta que no había himno. Ese himno yo lo hice de gratis, de corazón, porque un alcalde con el que yo trabajaba hizo una convocatoria y yo dijo, oiga, escribamos un himno. Y me di en la tarea de escribir la letra y la música del himno. Generalmente mis composiciones yo escribo la letra y la música. Eh, Ahora, posteriormente, he hecho eh, música, algunas letras, algunos poemas. Acabo de hacer un bolero a un poema de Osvaldo Ríos, un docente de Unipaz, que me ha dicho hace varios años, propio, hágale la música a esto. Y hicimos
creé la música para un bolero. Entonces, la música casi siempre las escribo yo, aunque en algunos himnos la gente ya tiene alguna letra allí o existe algo y me dicen, profe, haga los arreglos, compónganos la música y llega uno a construir esto. Pero se ha ido construyendo con el tiempo, a medida que uno se va ganando las convocatorias, a medida que uno se va preparando, se va construyendo, se va capacitando cada día más, pues las cosas como que fluyen más, ¿no? Y tiene uno pues la experiencia para cada día pues hacer un mejor trabajo alrededor de estas obras que le encargan a uno, ¿no? Eh, sí, digamos que bueno, su hoja de vida que nos pasas, bueno, ahí no comentas precisamente de dónde naces, de quiénes son tus padres, tus abuelos, de toda esa cosa, pero bueno, una cosa tan impactante como ver que eres compositor de himnos de algunas regiones, es definitivamente esto, primero, muy estimulante, pero por otro lado, me parece a mí determinante. Pero bueno, entonces regresémonos un tanto, que era de lo que tú nos estabas hablando. Entonces, Juan, ¿cómo nace esa inquietud tuya por la música? ¿Cómo está conformada tu familia? Nos hablabas de un padre músico. ¿De dónde son tus abuelos? ¿Tú de dónde eres, por favor? Sí, mi papá es oriundo de la Toca, mi papá es Juan Quiñones Gómez y mi mamá Rita Antonia Forero. Y ellos son mi mamá era como de Curití, de esas zonas, y mi papá de la Toca. Y yo nací en Charalá, yo soy chalareño, con otros hermanos nacimos allá en Charalá, en esa tierra tan hermosa. Entonces, somos acá de la montaña, somos de Santander. También cabe mencionar que el himno de la Universidad de Mi Paz también lo compuse yo, ¿no? eh, el himno de la universidad ya se está formalizando esta obra musical para dejársela a la universidad. Eh, Algo hay que denotar ahí también, muchas cosas de esas se han hecho por convocatorias públicas, ¿no? Se han presentado varias personas y cada quien pasa su propuesta y yo he salido favorecido, pues eligen un jurado y el jurado, pues, en su determinación, pues ha determinado, me ha escogido para realizar algunas obras de esta, ¿no? Es muy bonito poder en una obra musical buscar decir musicalmente, lograr algo que sea majestuoso, respetuoso, que infunda ese carácter que tienen los himnos, pero a su vez también que tengan la capacidad de transmitir principios, de valores, de motivar a la gente, de generar el himno como la bandera, como el escudo, son símbolos que determinan pues muchas cosas para un territorio. Entonces el himno no es una palabra menor, es una obra musical que va a quedar durante mucho tiempo y también es una forma como de trascender, ¿no? El día que ya no estemos acá en este plano terrenal, pues va a quedar ahí el himno de algunas partes sonando y qué chévere de dejar algo en este mundo. No todo es, no todo es bueno, locura y cosas ahí, sino también hay que dejar cosas para la posteridad. Me parece como algo muy interesante. Es una oportunidad que el arte nos da, lograr de cierta forma, algo de inmortalidad, que cuando ya no estemos acá, algo de nosotros quede, ¿no? Muy interesante eso. No, 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 claro que sí, son símbolos identitarios con el que van a crecer muchas generaciones. Esos himnos los van a cantar estudiantes que se están formando, que están esculpiendo su cultura, están esculpiendo su mirada, su percepción, su identificación con el mundo, lo están esculpiendo a través de, claro, estos símbolos y van a estar cantando estudiantes y estudiantes y estudiantes por generaciones y generaciones estos himnos tan hermosos. Pero bueno, entonces entremos a esa pregunta. Antes de entrar a los himnos, que me inquieta algunas cosas al respecto, cuéntanos algo. Y bueno, primero que todo, eres santandereano, pero como hay gente aquí también de varios países y el Observatorio Cultural, lo van a estar viendo gente de Polonia, de Suiza, de Francia, de Ecuador, de Paraguay, de aquí de México, de varios lados. Entonces, sí, para ubicar un poquito a la gente también de la montaña que somos en Santander, y por eso es interesantísimo
hablar de ello un poco, porque ahora ampliamos eso, porque es la música que generalmente se conoce como Colombia, o en Colombia o colombiana, es una música determinada, pero no otra como esta de la montaña. Pero antes de eso, quiero que me comentes eso, pero ¿cómo decides ser músico? En tu casa, ¿cómo se generó ese proceso? Es algo, pues, alguien que nos habla de eso es de Vygotsky, del enfoque psicosocial, los que somos, yo estudié en la Universidad de Santander, la licenciatura en música, estudié para ser maestro de música. Y bueno, dentro del estudio de estas licenciaturas, pues se abordan estos teóricos como Piaget, como Vygotsky. Y es Vygotsky que nos habla de eso, del enfoque psicosocial, de cómo la sociedad nos incluye, cómo el ambiente en el que se desarrolla el individuo. Entonces a mí, mi papá era empleado del departamento y de obras públicas del departamento. Y mi papá tenía en su casa, en una pared, en la sala, colgado un tiple, una bandola y una guitarra. Y los amigos los fines de semana tenían ahí su parranda y tocaban, iban a la casa de mi papá a ensayar y a tocar, y era como que también para tomarse ahí unos tragos y tocaban música colombiana. Y cuando tenía como 12 años, mi papá me compró un tiple. Me dijo, Juancho, mire, ese tiple es para usted. Y yo empecé a molestar ahí con el tiple y me fui enamorando de la música, ¿no? Ya después fue algo imparable, ¿no? Fue algo psicológico que yo decidí, pues, dedicarme a la música de mi vida. Al inicio fui músico de muchas orquestas, viajando y cosas, y después ya me fui vinculando hacia el campo de la docencia, ¿no? Que es algo a lo que estamos dedicados con la composición, y eso estamos dedicados hoy en día a la docencia, a la composición. Esto, pero bueno, entonces, sí, yo veo que a eso quería entrar y nos va a tocar entrar de una vez, porque en la montaña, la música de cuerdas es muy vital, es esto, un elemento que trasega continuamente y constantemente, y aún todavía lo hace. Y muchas veces nosotros pensamos que la única música es la música rumbera, la música donde la percusión lleva, digamos, la delantera, y por eso es que muchas veces se ha comercializado esto con mayor énfasis en la música percusiva, y de pronto las cuerdas no. Entonces, en nuestras montañas andinas, ¿cierto? Que viene desde muy abajo, y de esa manera, como cuando uno va a Sudamérica, a cualquier, pues, va a entrar a un restaurante, va a entrar a un bar, donde quiera, y la gente le vende la importancia de ese lugar, diciendo, siga, 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 aquí hay música colombiana, siga, porque aquí, desde que haya música colombiana, pues que aquí en este nicho se conforman unos ritmos muy interesantes. Bueno, hablemos de eso, por favor, maestro. Mira que unido a esto, me acabé de leer Te dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel latinoamericano, y leer esto de Mario Vargas Llosa, que es un libro que habla de la música peruana, del vals peruano, y cómo eso influyó en el desarrollo de la cultura peruana. Pues algo muy parecido es con esto. Ese vals peruano también tiene sus influencias en la música europea, sus influencias, pero el vals peruano se va desarrollando con chabuca granda, con ese tambor, con el cajón peruano, y leer a Vargas Llosa y hablar de la gente de las montañas, de Perú, de todas esas cosas, pues realmente es la misma historia de estos ritmos, ¿no? En Latinoamérica eso se fue construyendo, pues, por esa influencia de la raza negra, estos esclavos que llegaron, la gente de color, y se fue construyendo también con la influencia española, ¿cierto? Y con la influencia de los indios, de los aborígenes. Entonces, en Latinoamérica casi ese desarrollo por la cordillera de los Andes, esas músicas, se fueron desarrollando casi que de la misma forma, ¿no? Y claro, en cada espacio se generó un aire musical espectacular, cada quien tiene, pero todos tienen como el mismo inicio, muy interesante, para irnos enfocando un poco en la charla hoy, que es el bambuco, ahí en esas montañas, en la cordillera, y en esa influencia que tenemos de esas culturas, de la cultura europea, de la cultura africana y de la cultura indígena, es donde nos da pie para hablar del invitado de hoy, que es el bambuco, y su desarrollo en el transcurso de Colombia, ¿no? Sí, maestro, entrando un poco en tema, como tú dices, había un gran músico alemán que investigó sobre la danza y pues creó el libro más importante de danza que se conoce,
digamos que en el hemisferio, que se llama Kurt Schaut, y el libro se llama Historia Universal de la Danza. Él nos hablaba de eso que acabas tú de hablar y nos decía que las comunidades cazadoras y pescadoras eran comunidades con danzas y obviamente con ritmos mucho más abiertos, digamos, más dinámicos, más precipitados. En cambio, las comunidades agrícolas eran comunidades un poco con ritmos un poco más cerrados, hablando en el contexto de danza, pero también en la expresividad musical, obviamente era un poco, digamos, más fluida, más armoniosa, por decirlo algo, ¿no? Donde la percusión de pronto tenía algo menos que ver. Ahí mismo cabe, pues, obviamente, el bambuco, ¿no? Efectivamente, el bambuco pues tiene su... En esta charla pues no vamos a hablar mucho del bambuco como danza, sino vamos a hablar del bambuco como música y esa influencia en la identidad del pueblo colombiano, ¿no? Y cómo se desarrolla este género musical y cómo va sucediendo sus cambios melódicos, sus cambios armónicos y cómo relacionamos en una línea de tiempo eh, y qué influencias ha tenido dependiendo de cada periodo de la historia de Colombia. Bueno, y vamos a ver, y como le comentaba anteriormente, es muy parecido a los otros géneros latinoamericanos que uno pues ha estudiado un poco más de lejos, pero sí muy interesado en conocer, para buscar esas comparaciones, para poder comparar cómo ha sido el desarrollo de nuestra música y cómo se relaciona con el desarrollo de las músicas de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Por ahí hace un momento vi al maestro Rafael Saúl, amigo, compañero de Coral Q, publicamos obras de música coral en Cancún, y él también es pues, un abanderado de la música ecuatoriana, ¿no? Entonces, él también tiene sus ideas sobre su música, y cuando uno habla con personas del resto de Latinoamérica, pues nos damos cuenta que existe mucha similitud, ¿no? Por las influencias que hemos tenido, el desarrollo que se ha dado. Sí, bueno, entremos a esa parte. Entonces, Colombia, por ejemplo, un país que es considerado el tercer país más importante, más bello del mundo, por algunas, por algunas visiones, por otros es considerado como el primer país en hermosura del mundo. Eh, digamos que ahí confluyen muchas cosas. Bueno, digamos, confluyen tantas cosas tan curiosas como por ejemplo, es el país donde más llueve en el mundo, ¿sí? Es el país, eh, hablando de lluvia, donde se produce las dos terceras partes de esmeraldas del mundo, ¿no? Donde se produce la mejor esmeralda del mundo que se llama la esmeralda Musú. Allí entonces el ritmo de cosas, de convergencias, existe una trietnia, ¿cierto? Las etnias negras, las etnias indígenas, las etnias españolas, para quedarnos cortos, porque pienso que hay más afluencias ahí. Eso, Javier Campos López nos decía que en medio de todo este sentir y fluir, no solamente étnico, sino de expresividad, en este caso musical, Javier Campos López nos decía que el ritmo más representativo de Colombia era el bambuco. Claro, había confrontaciones, por ejemplo, con Jacinto Jaramillo, quien comentaba que no, que era definitivamente la cumbia y bueno, toda esta cosa. Al respecto, ¿qué nos puedes comentar, maestro Juan? Eh, pues siempre habrá diferentes puntos de vista y me parece muy valioso, me parece que eso enriquece, nos enriquece en vez de separarnos, nos enriquece. Eh, pues de pronto, cuando realicemos la charla, nos vamos a dar cuenta desde qué siglo viene el bambuco influyendo en nosotros los colombianos, cómo ha formado parte de ese nacimiento, de esa batalla, desde la batalla de secesión, desde 1700, cómo en 1900 forma parte del nacionalismo colombiano y cómo ha venido estando en nuestro ADN. Entonces, el bambuco yo creería que sí es el ritmo más importante de Colombia, pues respetando mucho las opiniones de las demás personas, pero pues después de analizar muchas cosas, como le comento,
yo creo que el bambuco sí es el género más representativo de Colombia. Ahora bien, en el tiempo actual, pues la cumbia, y esto por las cuestiones que usted comentaba anteriormente, por ser un poco un género musical más comercial, pues puede que en este momento demuestre un poco más de fuerza en el público, de más cierta popularidad. Pero si miramos ya le digo, desde 1700 hasta nuestros días, lo que ha sido el bambuco, pues ahí sí tienen una gran diferencia con los otros géneros musicales, ¿no? Eh, Hay muchas preguntas que quisiéramos hacer, hay muchas inquietudes que nos nacen sobre muchos aspectos, sobre su proceso, por ejemplo, de formación, bueno, y muchas otras cosas, pero yo pienso que podemos dar paso a tu investigación. Pero antes de eso, sí me gustaría que me contestaras una pregunta que a mí me inquietó mucho. Cuando tú estabas estudiando la maestría en España, tú me decías, no, 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 pero esto es que los maestros allí, uno nota la rigurosidad con los que ellos lo tratan a uno y ellos no se ponen a hacerle a uno ninguna concesión, ni ninguna caricia, ni ningún mimo. Entonces era riguroso. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, maestro. Sí. Yo hice una maestría en interpretación e investigación musical con la Universidad Internacional de Valencia, la BIUT. Y claro, los enfoques educativos de Europa pues son un poco diferentes. A veces acá de pronto eh, tenemos una mirada como más desde lo memorístico, desde, bueno, apréndase esto y tal. Entonces usted ya como se memorizó eso, ya sabe. Ellos se preocupan más de que usted tenga del desarrollo de un pensamiento crítico, de que usted genere cosas nuevas, de productos, de que usted se cuestione, que usted cuestione las cosas y genere artículos, cree obras, ¿cierto? Con propuestas armónicas diferentes, cosas diferentes. Entonces, ellos se preocupan más por ese enfoque educativo y nosotros somos un poco más, un enfoque educativo más enraizado en la memoria, ¿no? Aunque eso ha ido cambiando. Entonces, esa ha sido una gran diferencia en cuanto al estudio. Y fue una muy buena experiencia hacer esa maestría, me parece que me aportó bastante en mi vida como profesional, ¿no? Gracias, maestro Juan. Entonces, por favor, quisiéramos que nos expusiera tu investigación sobre el bambuco y entonces ya al final hablaríamos, queda el micrófono abierto para la participación de todos los asistentes. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisa, por favor, si estamos observando toda la pantalla. Sí, 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 ya la vemos compartida. Exacto, muy bien. no puedo cambiar los diapositivos. El bambuco y su perspectiva evolutiva, dice ahí. Ah, ya, miren aquí. Sí, esta es la charla sobre el bambuco, su perspectiva evolutiva. Entonces, como manifiesta Aaron Copland, tenemos diferentes maneras de escucharla. Y nos habla de cómo escuchar la música. Entonces, existe un plano de la música y del arte, ¿no? Desde el plano sensual, desde el plano sensorial, y ya un plano más profundo. Cuando estamos hablando del plano emocional, de estos planos, muy difícilmente vamos a estar de acuerdo, porque a una persona le puede gustar un género, a otro género, y todo el mundo tiene esa libertad. Cuando hablamos ya de un plano más académico, pues ya todos hablamos prácticamente el mismo lenguaje. Cuando hablamos de do mayor, de re mayor, de acordes, de notas musicales, de melodías, de desarrollo, ya es igual casi para todo el mundo. Ya acá con Braille hemos hablado del por qué el bambuco, ¿no? Pudiéramos hablar, aunque ya se comentó los orígenes del bambuco, hablábamos que tenía esa influencia que comparten estos ritmos latinoamericanos, como es la influencia aborigen, el origen español. Hablamos de Jorge Isaac, con una anécdota que quisiéramos comentar de él, porque en su obra La María, él habla de que el bambuco es tocado de origen negro, de origen de raza, porque, bueno, eso está en la obra y muchos historiadores tomaron eso de la María y lo llevaron a la historia y dieron eso por hecho, ¿no? Y pues de pronto esto se dio porque este señor, Jorge Sada, estudió en Bogotá y cuando fue estudiante de un colegio allá, en alrededor donde él vivía, habían conjuntos de negritos tocando bambucos y él asumió que la gente de color
era la que había quedado el bambuco, y muchos historiadores le creyeron, pero no tenía un gran fundamento. Y así hay muchas historias alrededor del bambuco que son muy anecdóticas. La verdad, no, nadie tiene pues la última palabra. Los formatos del bambuco, pues podemos hablar de un formato como indígena que pudiera ser la flauta, los caracoles, los tambores. Los cronistas nos cuentan que en los cundiboyacenses, en Bogotá, en Boyacá, los caciques botaban los tesoros a las lagunas como una ofrenda para los aborígenes. El oro y las esmeraldas no eran una riqueza, eran una ofrenda. Y ellos se la ofrendaban a una laguna. Y los cronistas comentan que habían canciones y grupos musicales que tocaban con flautas y la gente que estaba en el público lloraba porque eran cantos muy tristes. Sabrá Dios si eso era el primer bambuco, si esos eran bambucos, porque el problema es que en esa época no había escritura. La escritura nace en aquel 886, en 800, con el canto gregoriano. Después, Guido de Arezzo, ya en el año 1050 por la tarde, crea el pentagrama. Pero en Europa, y nosotros no. Y nosotros es muy posterior. En aquellas épocas, cuando inicia el bambuco, en 1700, son los españoles, los sacerdotes que venían con ellos, que sabían leer partituras y escribir, y ellos fueron eh, los que pudieron haber escrito algunas músicas de esta, ¿no? Pero no encontramos evidencia. Entonces el bambuco, digamos que tiene sus orígenes con estas flautas, con estos instrumentos musicales. Después llevamos un grupo que es la bandola, el tiple y otra guitarra que hace el bajo o un bajo. El tiple es nuestro instrumento nacional, es un instrumento que es creado basado pues en la guitarra y tiene 4 órdenes, pero la diferencia es que en las órdenes tiene unas cuerdas que suenan una octava de cada nota, y eso le da pues la connotación del tiple. Después sigue al formato de piano, contrabajo, tiple, y también después a los formatos sinfónicos. El primer bambuco que utilizamos para nuestra investigación fue la guaneña. La guaneña es un bambuco sureño creado en 1789. La guaneña, que viene de guaina, que es una voz quechua y que significa muchacha coqueta. Y precisamente este factor es el que lleva a su compositor, al señor Nicanor, porque él tiene su enamorada y esta muchacha lo abandona, lo deja porque se consigue alguien que tenía más recursos económicos. Él hace esta canción para despreciar a esta muchacha, pero logra lo contrario. La gente del común dice, no, mira que esta muchacha se hizo respetar, esta muchacha tiene autoestima. Y ahí empieza a volverse importante esta obra musical, porque después ya tanto los que estaban a favor de, de España y las tropas de Simón Bolívar lo toman como un canto de batalla, cambian la letra de esta obra musical y la convierten en un himno para utilizarlo en las batallas. Este factor hizo que esta obra musical se volviera popular y fuera parte de ese patrimonio oral, y eso llevó a que ésta se conservara. Las otras obras compañeras de esta se perdieron en la historia, no hubo quien las escribiera, nadie las grabó y no formaron parte de esa tradición oral y fueron fácilmente olvidadas. Aquí vamos a escuchar yo creo que un fragmento de esta obra, de este bambuco sureño, La Guaneña. Este es un grupo de la Universidad Nacional que lo interpreta pues siglos después de su creación. Vamos a escucharlo un momento. Este es La Guaneña. Como ustedes pueden ver, hay una influencia de las flautas, esas flautas que nos llevarían a pensar pues esa influencia indígena de esas flautas.
eh, de caña de Castilla, esas flautas que se utilizan para tocar esta música. Maestro, Acá, perdón, disculpe un segundo, eso, yo no escuché, ¿tú pusiste para escuchar algo? Yo no escuché nada. ah, debe haber algún problema. Si yo lo coloqué, lo voy a colocar nuevamente. Por favor. No está sonando nada, ¿no? ¿Se escucha? No. Bueno, no se escucha. No, Vamos a no. continuar hablando y después escucharemos las obras para no gastar tanto tiempo en esto. Mira, esta es la partitura de la guaneña, es una partitura que yo conseguí en internet y están los acompañamientos como estaban ahí, no se les hizo nada. Vemos que tiene un periodo pues muy corto, termina en una cadencia, la primera parte en una cadencia imperfecta, auténtica imperfecta, y también tiene como un segundo periodo que es muy parecido al primero y igualmente termina en una cadencia imperfecta. Eh, es una obra musical pues hecha eh, de pronto de oído, de una manera empírica, ¿no? Acá tenemos ya un bambuco más posterior que es cuatro preguntas. Esta obra es muy importante y ya es para los años de 1913. El maestro Pedro Manuel Espino crea esta obra musical y es la obra que hace un antes y un después de este género. Vale la pena mencionar que en 1886 se genera la Constitución Política de Colombia, se crea el himno nacional con la letra del maestro de Rafael Núñez y el maestro de este síntesis de la música, y inicia como una época del nacionalismo colombiano. Ya para 1913 es Uribe Holguín va a estudiar a París y eh, una carrera que dura en el Cantón de París 5 años, la hace en 4 años y se viene después a Colombia y organiza el primer conservatorio de música. Allá en ese conservatorio de música estudia este señor, Pedro Morales Pino, y estudia otro gran compositor colombiano que es el maestro Luis A. Calvo, que también hace grandes bambucos como Republicano y estos bambucos. Es, yo creo que considerado por muchos el compositor más grande que tiene Colombia, el maestro Luis A. Calvo, Gambita Santander. Este señor Pedro Morales Pino, pues, ya en su obra musical podemos observar diferentes cosas, evoluciones en cuanto a este género musical. Tenemos acá una tabla de comparación de la guaneña y cuatro preguntas. Acá en cuatro preguntas vemos cómo el maestro Pedro Morales Pino inventa un acompañamiento. Esto no existía, el pa, pan característico del acompañamiento del bambuco no existía. Él lo inventa junto con muchas cosas más. Acá vemos cómo él ya tiene eh, ese conocimiento de cómo solucionar los tritonos, cómo enriquecer la armonía, cómo reutilizar. Él hace la reutilización de la introducción ya para la parte final. También agrega esta síncopa que es característica de este género, ¿cierto? Todos los bambucos tienen como un saltico. Ese saltico, ese acentico, aparece con este bambuco. Hay un bambuco que se llama Los Enamorados, no tiene esta síncopa, pero sí tiene un elemento que el maestro Pedro Morales Pino coloca acá, que es este calderón. Este calderón también es imitado por los bambucos que hacen posteriormente, ¿no? Lo hacen para enfatizar de pronto unas palabras, un acorde, aquí tenemos un acorde de la menor 6, y ahí está precisamente ese calderón para resaltar. Eh, Acá vemos cómo el maestro ya en la ficha número 10
reutiliza la melodía que es con blancas con puntillo, pero para lograr variedad y como equilibrio, el acompañamiento que él mismo había creado, que era ta, 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 esas 5 corcheas, lo utiliza, pero entonces con un pedal dominante y hace una bordadura para lograr hacer como un efecto melódico, para Maestro, dar perdón, variedad. perdón, te interrumpo, pero es que nosotros los que no sabemos de música, nos gustaría saber qué es una síncopa y qué es una, ¿cuál fue el otro término? No, se me escapó el otro término, campana. Bueno, eso sí, sí, para ubicarnos un poquito. Y no, y de pronto tú lo resumes en ta, 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 pero entonces nosotros esto, porque nos gustaría que lo Sí, extendieras un poquito para asimilarlo, por favor. sí, a ver, la síncopa es algo muy interesante, algo muy nuestro también. Eh, la música europea es mucho más cuadrada, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, tan. Y la música nuestra, los porros, la salsa, ese gusto que nosotros le sentimos al escuchar estos géneros musicales es precisamente esas síncopas, el cambiar los acentos de los tiempos. Ya el acento de la melodía no está siempre en el mismo, en el primer tiempo, sino que se traslada a otros tiempos del compás. Eso le da un acento muy característico a cada género musical. Eso es lo que pasa, el cambiar el acento de los tiempos. O sea, no el primer tiempo del compás, sino que los acentos cambian y entonces se genera ese efecto tan chévere que tienen las 5. Y un ejemplo de sonido, ¿cómo sería? ¿Cómo lo harías tú, un ejemplo de ese sonido? Ya nos mostraste el sonido como cuadrado Sí, europeo. o ¿Y sea, cómo por quedaría? ejemplo, ta 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 ta, pa 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 pam, pa 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 pam. Ese acentico que tiene en esa frase es diferente a la otra música clásica, que no tiene esos acentos. Ta 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 ta, ta 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 ta, pa 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 pam, pa 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 pa. Eso no tienen, eso tampoco, el bambuco Los Enamorados que estaba antes tampoco tenía eso. Y en la guareña tampoco aparece eso tan marcado. Es este señor, Pedro Manuel Espino, que con esta obra incluye esos elementos. Yo creo que la persona que más le aporta al desarrollo de este género musical es el maestro Pedro Manuel Espino en el año 1913, en plena época del nacionalismo colombiano. Vemos cómo el bambuco forma parte de las batallas de secesión y ahora forma parte del nacionalismo colombiano. Ahí es donde él se gana su importancia. En esa época, en la música importante de salón en Bogotá y esas cosas era el pasillo, el bambuco. Por lo menos José A. Morales, qué pena, el maestro Isaac Calvo, no era el fuerte de él componer bambucos y pasillos, él componía otra música más, un poco más clásica, con una influencia más europea. Él tuvo la fortuna de que le encargaran obras de la Marina de los Estados Unidos, el Vaticano le encargó obras, era un señor realmente importante. Y él se vio tentado a componer bambucos, hizo republicano, hizo cosas, porque él también quería entrar en la ola de lo que todo el mundo estaba tocando. En esa época del nacionalismo colombiano, ese bambuco era muy importante. Esos autores que están nombrando para que a la gente de otros países que va a escuchar este programa, ¿cuáles son esos autores? José Calvo y el otro colombiano, ¿cuál es? Sí, el maestro Luis Calvo es un compositor santanderiano. Él nace en Gambita, Santander, y después se desplaza a Bogotá, donde tiene la oportunidad de que lo escuche Olivio Holguín, que había estudiado en Europa, y él le consigue una beca para que estudiara en el conservatorio. Y entonces se produjo ese gran músico colombiano. Eh, el maestro Pedro Morales Espino también pues, es uno de nuestros grandes personas que aporta a la música colombiana. Ahora vamos a hablar en 1993, tiempo después, ya con otras miradas, ya no de una influencia como de acontecimientos políticos, sino ya desde la evolución de las cosas, el maestro queda bambuquísimo, el maestro León Cardona. Bambuquísimo es un bambuco ya con otro lenguaje, diferente a los anteriores. Es un bambuco que ya evoluciona un poco más en la armonía. Acá vemos cómo él genera un periodo inmensamente muy largo para estas obras musicales. Prácticamente el periodo se toma toda esa primera parte y repite y resuelve en la tónica ya
pero al finalizar la segunda casilla. La armonía que él utiliza es la armonía de la música de jazz, de la armonía del bossa nova. Entonces ya tiene esa influencia de esas músicas del bossa nova, del jazz, y los acordes ya no son acordes tradicionales de triadas. Los acordes de triadas son acordes que tienen todos solo tres sonidos. El acorde de do, mi, sol, do, y se repite do, mi, sol, do. Ya no, ya es un acorde de do con séptima, ya es un acorde de si séptima, con novenas, con agregadas. Y hábilmente él lo que hace es que coloca las notas de la melodía en las tensiones de cada acorde. Eso logra dar una sonoridad espectacular a la obra. Muchas personas, pues músicos, somos muy tentados a utilizar armonías de estas y hacer intercambios modales y cosas como estas, pero lo hacemos con melodías hechas de manera tradicional y la cosa no funciona muy bien, ¿no? Como funcionan las cosas de la mejor manera es como lo hizo León Cardona, que él hábilmente colocó las notas de la melodía en las notas de las tensiones y le sacó todo el provecho a eso. Entonces aquí vemos cómo utiliza recursos ya de jazz y de bossa nova, que es la sustitución tritonal, esos acordes de mi 9, de sol 9, que son colocados ahí para dar un color. Este acorde 2/7, fa sostenido 7 con 2/7, que tiene una función dominante. Ahora vamos a hablar del bambuco en la actualidad, el bambuco que escuchamos en los festivales de bandas. Y es que ya las motivaciones de estas obras musicales, el génesis de las obras, ya son por otros motivos. El motivo ahora parece ser que son el desarrollo de estos encuentros del Mono Núñez, estos festivales de música colombiana, de Cuatrafa, bueno, de el Encuentro Nacional de Bandas de Paipa, de Anapoima. Estos encuentros han llevado y han reforzado el trabajo del compositor. Entonces, las bandas que van a participar en estos festivales ya no quieren interpretar la misma campesina santandereana de todas las veces, no quieren interpretar las mismas obras, sino que encargan obras nuevas, encargan un repertorio. ¿Para qué? Para sorprender a los jurados. Y ahí aparecen compositores, pues, eh, el maestro Rubén Darío Gómez, el maestro John Freddy Ramos y muchos otros que son expertos en generar esto. Vale la pena resaltar que Colombia es un país de bandas. Según el Ministerio de Cultura, hay como 1.800 bandas en Colombia. Y este año acabó un amigo de ganar un festival, Leonel Henao, de ganar un festival de Europa como una de las mejores bandas del mundo. También esa banda es una de las mejores bandas de Colombia, ¿no? Los muchachos del municipio de acá ganaron en Europa por una banda de esas. Y parte de ese desarrollo bandístico se debe a los grandes compositores y arreglistas que tenemos. Vamos a hablar de un bambuco, el bambuco en la actualidad. Cuando yo hice mi proyecto de la maestría, pues yo hablé con John Freddy Ramos. Yo tengo la fortuna de ser amigo del maestro John Freddy y le solicité una obra para incluirla y él me dijo: Juancho, mire, una de las obras consentidas mías es esta, Corotos y Rebujos. Corotos y Rebujos es un bambuco ya contemporáneo que forma parte de la vida de ese gran maestro antioqueño, ¿no? Es un gran referente en Colombia y en Antioquia, mucho más. Esta obra, pues, tiene que ver con su infancia, con aquella época que él vivió en los municipios, aquella época también de violencia. Yo no sé si el maestro se encuentra por acá y nos quiera compartir algo sobre la génesis de esta obra. Bueno, parece que se perdió. Acá vemos un bambuco que ya el discurso melódico de la obra no es tan interesante, ya lo que interesa es más de pronto la sonoridad, los efectos, esto que se produce en el público. Entonces, un bambuco que ya tiene pues una armonía muy contemporánea, tiene también un desarrollo de utilización de diferentes compases. Ya vemos que 6 octavos, 3/4, 7 octavos. Eh, Utiliza elementos como la prosopopeya, la personificación. Entonces, hay momentos de la obra en que la trompeta con sordina dialoga
con el saxofón alto, como que discuten, como que se ponen de acuerdo. Esos son elementos que ya tienen estas obras. También utiliza elementos como la percusión corporal, como las voces, los susurros, los silbos, las botellas con agua. Ya lo que estas obras se llenan de un montón de recursos que le permiten sorprender a los oyentes, sorprender al público, y buscan es la sonoridad más que un discurso melódico, que efectivamente hay motivo y desarrollo de la obra, que también se da prioridad a esos efectos de la música. Entonces, para concluir, nosotros podemos ver que el bambuco es y será siempre una música muy importante para nuestro país, porque ha formado parte de su historia, que no va a terminar de evolucionar. Los géneros musicales con el tiempo van evolucionando y el bambuco también. Eh, Se ha enriquecido de los cambios, ha venido enriqueciéndose de la música del jazz, de estas otras músicas que le han dado influencias y lo han refrescado en sus discursos. Esto es como lo que quería compartir con ustedes y ahora sí entraríamos a la etapa en donde todos hablamos y podemos comentar y preguntar sobre el tema que queramos. Ok, entonces muchas gracias al maestro Juan por su exposición tan interesante en ese proceso de consolidación del bambuco. Le damos la participación a los integrantes, a los asistentes al conversatorio, el que quiera hacer un comentario, el que quiera hacerle una pregunta al maestro. Entonces están abiertos los micrófonos, por favor. Yo quisiera entonces empezar con la primera pregunta, maestro. Bueno, es que me queda a mí una duda. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que llaman el bambuco fiestero y el bambuco, digamos, es como más romántico el otro, ¿no? El más, más pausado. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, bueno, pues hay diferencias en cuanto a las letras, ¿no? Los acompañamientos cambian. Ya el bambuco fiestero tiene otro tipo de manejo en el acompañamiento, ¿cierto? Mucho más alegre. Tiende a ser un poco más parecido al bambuco sureño, a los sanjuaneros, es cierto. Y el otro bambuco es el de Señora Bucaramanga, el de Campesina Santanderiana, el de Soy Colombiano, bambucos que son mucho más lentos, más pausados, más románticos, que expresan otro tipo de sentimientos. Sí, sí. Sí, el que conocemos nosotros en Colombia como el bambuco, o sea, ese sanjuanero, a veces es demasiado rítmico, ¿no? Y uno a veces dice, esto es un bambuco, pero porque uno el bambuco lo conoce así como un poco más ceremonial, digamos, ¿no? Entonces sí hay como una diferencia grande, ¿no? Efectivamente, sí, señor, claro. Por lo menos la guareña es un bambuco sureño, tiene un acento muy diferente a lo que es los otros bambucos, ¿cierto? Cambian, ya le digo, los acompañamientos y le dan otro sabor a esta música, ¿no? Yo quisiera comentar algo. Bueno, yo me encuentro en México y ahorita que estaba escuchándolo, maestro, no deja como uno de recordar esos momentos que escuchó el bambuco en los pueblitos. Mi mamá, por ejemplo, es de Charta, allá de Santander, y cómo se vivió, cómo lo bailé, porque se ha bailado muy bien el bambuco. Eh, y me pongo a analizar el lenguaje, cómo es de versátil. O sea, yo me enfoco en la educación, en la parte yo estoy estudiando mi doctorado en educación, precisamente ahorita estoy haciendo tarea sobre los textos científicos, pero cómo nosotros también tenemos lenguaje hasta para la música, y no solo el lenguaje con letras, sino ese lenguaje corporal. Por ejemplo, aquí, cuando hay reuniones, yo vivo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Normalmente la gente se queda sentada tomando y platicando. Y yo siento cualquier tipo de música que pongan, yo empiezo como que el cuerpo inconsciente, inconsciente involuntariamente se empieza a mover.
Entonces yo podría estar, le comento yo acá a los mexicanos, puedo estar desanimado, puedo estar aburrida o algo pasa en mí, pero el cuerpo es el que empieza como a evidenciar que quiere hablar, ¿no? Y no es hablar de sentarme con ellos a platicar, porque eso, pues nosotros no estamos, como colombianos, no estamos acostumbrados a eso. Si vamos a una fiesta, vamos es a pararnos a bailar. Entonces, me he puesto a analizarme en una mesa cómo puedo ser la única persona que al tiempo que ellos están hablando, yo acá estoy hablando, pero me voy moviendo. Entonces, cómo este lenguaje tan versátil, el cuerpo lo manifiesta y el cuerpo puede decirme, eh, no me interesa lo que usted está hablando, solo párese y sáqueme a hablar a mi manera. Entonces, me genera emoción que haya este tipo de conferencias y qué bueno el programa de Acto Seguido que nos pueda retroalimentar de muchas maneras, pero algo de la música a mí se me hace sabroso. Yo lo único que puedo acercarme a la música es en bachillerato, en materia de la música, me enseñaron a tocar la flauta y yo misma aprendí a tocar el piano, un piano mecánico pequeño que llegué a comprar acá en México, y yo misma bajo videos de YouTube empecé a aprenderme la canción Paralisa de Beethoven, solo que no podía terminarla porque era un piano muy chiquito, entonces no hallaba las otras teclas, no tenía teclas para poder terminar la pieza musical, y eso fue lo que me acercó un poco más. Pero lo felicito, maestro, y qué gusto que sea de la UIS, porque yo también soy UIS y UIS somos uno y Chévere, somos todos chévere. los que estamos en la lucha. Saludos a todos, saludos desde México. Excelente. Muchas gracias. Qué chévere sus palabras. Mira que la música, lo que usted, su merced manifiesta, la música hace sentido en nosotros. Imagínense que las personas que sufren enfermedades catastróficas como el Parkinson, eh, se les olvida todo, cómo se llaman, se les olvidan sus parientes, pierden esas capacidades cognitivas, pero cuando escuchan la música que tuvo relación con la infancia de ellos, esas canciones que tú manifiestas, alegres, cuando esa gente vuelve como a revivir. Entonces, porque la música es lo primero que llega, el primer órgano que se desarrolla cuando estamos en el feto es el oído, el oído. Y el oído, yo creo que la memoria de la música es lo último que nos va a dejar antes de morirnos. Lo último, esa gente que se le olvida todo, quiénes son los hijos, dónde vive, absolutamente todo, no se le olvida la música. Entonces, impresionante que la música tenga ese poder y nosotros, de pronto, nosotros no hemos valorado todo el poder que tiene la música y ese poder de hacernos bien. Su merced que no está en Colombia y escucha una melodía colombiana y le transforma el día. Es maravilloso, maravilloso. No tengo que tomarme un tinto, tomarme una cerveza para sentirme feliz, sino escuchar una melodía es da muchas razones para la musicoterapia y la gente que estudia estas cosas, porque es que la música es realmente muy importante para nuestras vidas. O sea, nosotros sin música no pudiéramos existir. Alguno de esos grandes músicos diría que Nietzsche me parece que dijo que la música, si no existiera la música, no valdría la pena vivir, imagínense. Porque es que realmente la música hace sentido sin que la entendamos. Ahí es donde los idiomas ya no se desaparecen. Nosotros yo escucho la música peruana, la música de Ecuador, la música mexicana, y igualmente me emociono. Me parece fascinante la música de otras partes. Yo las admiro, las respeto todas. Entonces me parece su aportación muy, muy valiosa y gusto. Yo conozco Charta, yo trabajé 8 años en Suratá, en la Escuela de Música de Suratá, y fuimos muchas veces a Charta a tocar por allá. Entonces conocemos su tierra muy bonita. Muchas gracias. Yo quisiera complementarlo con un poema que llegué a escribir hace algunos años, que Qué dice, chévere. voz no, el cuerpo habla para callar. ¿Importa el tono del lenguaje si tu miembro es el que intenta hablarme? Con eso cierro. Gracias. Un fuerte aplauso aquí para nuestra querida compañera Wiz. Ah, bueno, interesantísimo. Esto, yo no sé qué otra persona quisiera hacerle una pregunta, hacer un comentario. Bueno, acabo de ingresar otra compañera nuestra de la UIS, filósofa de la UIS, nuestra compañera Elcana Serrano. Qué interesante.
El Canita, estamos aquí con el maestro Juan Quiñones de la UIS, él es profesor de música, salió egresado de allá, pero también estudió en España. Tú acabas de entrar, bueno, ahí estamos hablando sobre el bambuco, hay unos conversatorios lindísimos. Ahí vemos a Elcana desplazándose por tu casa. Bueno, no sé qué otra persona quisiera hacer algún Kelly, comentario, una pregunta. Kelly Joana, ¿te vas a preguntar algo? Tenemos aquí de una representante de Unipaz, Kelly Joana Mendoza. Kelly, ¿cómo está ese frío en Barranca? Cuéntanos. ¿A 42 grados? Kelly, Kelly se nos ha quedado dormida. Kelly Joana Mendoza. Bueno, entonces Kelly Joana, me imagino que ahora va a intervenir. No sé qué otra persona considere prudente hacer alguna pregunta, un comentario. eh, Nos va avisando, por favor. No sé si el maestro Rafael esté por ahí conectado. Maestro Rafael Saula, mucha gente distraída. Acá están Eh, comentando por el chat que hay personas que están tratando de ingresar, pero algo sucede con la parte administrativa. No los dejan. sí, y quién Y sabe por qué. aquí Sebastián dice saludo, uis, uis, uis. Se sentan egresados, Luis. Qué chévere, Sebastián, muy bien. Sí, es que ahorita, por ejemplo, el Cana quiso entrar y sí, sí salió ahí que quería entrar y yo le di acceso, pero no Tenemos sé algún eso. problema con Las las otras, plataformas, sí. sí, las otras personas no sé, la Sí, verdad. porque había más gente que iba a ingresar y no la vi por ahí. Sí, sí, pero, pero bueno, entonces sí, sobre el bambuco hay tantas cosas. Yo quisiera aprovechar entonces este cierre ya final sobre nuestro conversatorio, preguntándonos sobre eso, ¿no? Entonces la música de cuerda es una música más intimista, ¿no? Es más espiritual, llamémosla de pronto así, pero la música de percusión es una música más fiestera y apenas suena música, pues a la gente le gusta mucho y es lo que más suena en la radio y se ha comercializado más. Igual hay vallenatos de todo tipo, unos vallenatos más románticos, unos vallenatos de todo, que es lo que más se conoce. Pero la verdad que la música, es una lástima que la música de cuerda, íntima, romántica, espiritual, de pronto no se haya logrado permear tanto en la sociedad, ¿no? Sí, sí, algunos factores tienen que ver con la parte comercial, ¿no? También las emisoras, la empresa privada ha abandonado pues estas músicas, ¿cierto? No tienen suficiente promoción. Entonces eso ha llevado a que se pierda un poco estas expresiones artísticas en cuanto a las cuerdas. Ahorita hay un movimiento de hacer orquestas de cuerdas pulsadas, entonces el formato de estudiantina multiplicado, entonces 20 bandolas, 20 guitarras, 10 timbres, y hacen unas orquestas de cuerdas impresionantes, ya acá en Santander hay, y en otras regiones de Colombia hay, donde son solo cuerdas, cuerdas pulsadas y interpretan unas obras muy chéveres, ¿no? Unos buenos ensambles. Yo creo que todo va y viene, ¿no? Hay cosas que han ido perdiendo la cosa y han vuelto otra vez a regresar. Lo que usted dice, la música de cuerda no deja de ser maravillosa, ¿no? Una serenata con un trío, con guitarras, y eso no tiene comparación. Yo creo que cada una tiene su tiempo, su momento, ¿no? O sea, el gran sonido, que tienen todos los instrumentos de percusión, pues son importantes, pero cuando queremos una cosa así como en un restaurante, una cosa íntima, me parece que las cuerdas son lo mandado ahí en ese momento. No sé qué otra persona quiera intervenir. Bueno, el compañero nuestro Sebastián, también es de la UIS, ¿no? Hola, muy buenas noches. Sí, yo también soy egresado WIS 2019 de la licenciatura en música.
Ah, qué interesante, Sebastián. Luis no es uno. Ujú. Sí, hay un pequeño aspecto que aclarar acerca del bambuco y es que el bambuco es muy representativo de Colombia por una sencilla razón. Bueno, por muchísimas razones, pero hay una que destaca y es que Colombia, hay algunas personas de los demás países que la llaman el país de los mil reinos. Entonces, esto es muy diferente a hablar con una persona que vive en una ciudad llamada Bucaramanga, a hablar con una persona que vive en una ciudad llamada Cúcuta. Tenemos la misma cultura, tenemos la misma forma de ser, pero algo cambia. Ahora la cultura cambia mucho, la forma de ser de las personas cambia mucho de un departamento a otro, de un clima a otro. Esto, eso cambia nuestra forma y nuestra razón de ser y el bambuco no es una excepción. El bambuco está presente en toda la región andina colombiana como parte de una música que hoy en día la podríamos llamar algo elitista, porque la mayoría de las personas que se sienten interesadas en este tipo de música o es que son o muy cercanas a la cultura o que son de un estrato bastante, pues, elevado, por así decirlo. Aquí en Colombia manejamos un sistema de estratos. Entonces alta sociedad, para decirlo en palabras más genéricas. Entonces el bambuco se transforma, es diferente la manera en que lo acompañan un bambuco en Santander a como se acompañará en Antioquia. Uno de los bambucos más viejos de Colombia es el bambuco Los Enamorados y es un bambuco caleño. ¿Quién diría que en Cali, Valle del Cauca, que es el epicentro mundial de la salsa, se haya compuesto uno de los dos bambucos más antiguos de Colombia? Entonces el bambuco se transforma dependiendo de mucho del lugar en el que estamos. Si es la zona cundiboyacense, si es la zona Antioquia, si es la parte sureña de Colombia, aquí en Santander que destaca el bambuco sanjuanero, el bambuco fiestero. También hay que entender que hay músicas que descienden del bambuco. El bambuco, por ejemplo, de ahí también nace la rumba criolla, que es como un bambuco pero más humilde, más del pueblo, un poco más campesino y la mezcla de estas distintas músicas campesinas que se generan en torno al bambuco y otras músicas que vienen de origen español y de múltiples orígenes que hay aquí en Colombia, generaron un fenómeno musical que hoy en día se está consolidando como género que es conocido como carranga. Entonces la carranga proviene también, es un fenómeno musical que en esencia proviene del bambuco. Aquí en Colombia hay algo que la gente no ha querido estudiar y es que no sé si pasará en otros lugares de América Latina, pero todo el mundo habla sobre el boom. Entonces estábamos en el boom indígena, entonces ahora todo tiene que ver con la herencia indígena. Estábamos en el boom afrodescendiente, ahora todo tiene que ver con el boom afrodescendiente, todo proviene de África. Pero el problema es que América Latina no solamente tiene esas dos fuentes. Antiguamente estaba el boom de la Europa, entonces todo tenía que ver con la herencia española, alemana, polaca, francesa. Pero lo que nadie habla es que, por ejemplo, mucho de lo que tenemos en la región andina colombiana es de herencia árabe. Mucho de lo que tenemos en la región andina colombiana es de herencia judía. De hecho, en Antioquia hay comunidades judías y nadie habla del aporte que ellos han hecho. Mucho de la región caribe colombiana es de herencia libanesa y nadie habla de esa gente ni el aporte que han hecho. Entonces, hay demasiadas cosas por las que ahondar. No sé si pasarán en los demás países, pero no podemos limitar nuestras investigaciones, creaciones y materiales intelectuales solo a una moda que está en la academia, porque eso no puede pasar. Bueno, esto permito la palabra a alguien más. Así, al respecto me gustaría hacer un comentario antes de que alguien más se decida o hay alguien que quiera comentar algo, bueno, nos avisa con todo gusto, le damos la palabra. Yo estaba en una emisora, en Michoacán, Sinaloa, no en Michoacán, no, perdóname, en el Lázaro Cárdenas, Michoacán, Lázaro Cárdenas, Michoacán, sí, aquí en México. Estábamos ahí en un programa porque estábamos promoviendo unas actividades teatrales y de pronto sonó un bambuco. Y yo dije, oiga, oiga, esa música es colombiana, ¿cierto? Dijeron, no, no, es mexicana. Y yo, pero esa música se llama bambuco, ¿cierto? Y dijeron, sí, claro, es bambuco.
Y decía, ah, pero aquí también hay bambuco. Y dijeron, claro, acá también hay bambuco. Y yo, ah, bueno, yo no sabía que en México también había bambuco. Después estuve en unos espacios, por ejemplo, en el festival de teatro más importante de América que se hace en Guanajuato, aquí en México. Y entonces habían varias temáticas y me metí a alguna de esas reflexiones de música y de alguna manera también entendí algunos procesos musicales porque son muy variados, ¿no? Por ejemplo, uno escucha el arpa en Brasil y allá decía yo, uy, pero muestra, ese es el arpa nuestro. Pues el arpa, pues, pero cómo suena diferente aquí ese ritmo, porque es otra cosa. Y el arpa aquí en México suena diferente y en Colombia suena diferente. Y bueno, y encierro comentando una experiencia que tuve con la guitarra en Paraguay porque de la Secretaría de Cultura me permitieron ahí un investigador que me colaboró y pues, cité varios aspectos en Paraguay. Y entonces nos llevaron donde un artesano que hacía las mejores guitarras de Paraguay. Entonces decía, la guitarra paraguaya, ¿cuál es la diferencia que tiene? No, que es más veloz, el aire entra más veloz y por eso tiene un ritmo. Y entonces estaban armando una guitarra y me comentaba, no, mira, es que nosotros le ponemos estos listoncitos por acá dentro de la caja y por este lado yo no sé qué, y el aire entra por aquí y por eso es que la mecánica sucede, puede permitir que, y yo, no sabía eso, bueno, qué interesantísimo. No, yo no sé de música, mi formación es en filosofía y en teatro, pero son muchos elementos que definitivamente desconocemos y como dice Sebastián, esto hace falta mucha investigación, ¿no? Eso es lo interesante de esos temas. Maestro Rafael, ¿su merced iba a opinar algo? Maestro Rafael, por ahí vi al maestro Rafael desde el Ecuador, pero no. Maestro Rafael, ¿nos escucha? No, sí, sí, gracias. Lo que sucede es que sucedió algún problema y se me fue el internet. Estoy retomando de nuevo. Sí, pero quizás ya de aquí les pueda seguir más continuo. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. Un gusto saludarlo. Un abrazo, maestro. Gracias, sí, igualmente. Muchos saludos. Ok. Maestro Rafael, nos gustaría que nos diera de pronto también sus datos. De pronto, nosotros tenemos unos conocidos allá de teatro, pero sí nos gustaría de pronto conocer más gente y de pronto entablar una cercanía para el Observatorio Cultural, que es un espacio donde hay varias Claro que sí. dinámicas. Le gusta bailar con No, sí, claro. Podemos ponernos en contacto. Sí. Correcto, Maestro, ya correcto. que está su merced ahí, estamos hablando sobre el bambuco y el desarrollo evolutivo de este género musical. No sé si usted entró hasta este momento, pero hablamos de esas influencias de nuestros géneros latinoamericanos, de la influencia de España, de la influencia de la música africana y la música aborigen. Si usted nos puede compartir si allá en Ecuador también sucede lo mismo. ¿Qué miradas tiene usted de cómo se desarrolló la música allá en este territorio pues, de los Andes ecuatorianos? Y realmente en una ocasión tuvimos la oportunidad de hacer un análisis con obras latinoamericanas y también unas composiciones mías que tiene un ritmo un poco alegre, pero es como quien se dice, hay un parentazgo bastante la música México, Colombia, Ecuador, Bolivia, entonces con la música un poco más rápida se hacía un análisis, estábamos en un congreso y en donde nosotros vimos, digamos, la posibilidad como se construyó prácticamente una suite con todas estas canciones, ya que había una relación muy cercana lo uno al otro. Sí. Qué chévere, maestro. Chévere esos parentescos de la música. Yo creo que en el libro de Mario Vargas Llosa, ellos hablan de una teoría de que la música criolla va a ser la que va a lograr la paz en Perú y en toda Latinoamérica. Y yo creo que en algún sentido tiene eso, de que las músicas es un factor que nos puede ayudar a unir nuestros pueblos, ¿no? A luchar por un mismo camino, ¿no? Sí, pues, creo que lo más
lo más cercano entre lo uno y lo otro. Y el idioma musical es el que nos acerca muchísimo entre todos los países latinoamericanos. Entonces, todo esto es algo grande de ver cuando logramos hacer este tipo de experimentos, ¿no? Nunca, antes yo no tuve una oportunidad de hacer eso, pero fue eso en un congreso que tuvimos de profesores de música en Lima. Entonces habíamos recibido personas de diferentes países y es en donde nosotros hicimos, digamos, prácticamente ese análisis que propiamente, digamos, hermana, digamos, la música los unos a los otros, de los ritmos de cada país. Genial, genial. Eso es una mirada y algo que explica eso, explica la hermandad que sentimos. O sea, uno se siente muy hermano. Puede que Exacto. nos veamos cada 5 años, cada 10 años, pero nos vemos y nos encontramos como hermanos. Nos facilita unirnos, ¿no? Y me parece que Eh, eso tiene su explicación en ese arraigo de nuestras raíces por la cultura, ¿no? sí, exacto, ¿no? Hay un tema, por decir, la guaneña es, ¿no? De tema de pasto, que se parece muchísimo, sobre todo a nuestro albazo, capisca que tenemos por acá. Entonces, eso también nos da una idea, digamos, lo cercano que nos encontramos con los ritmos locales y ritmos de diferentes lugares Eso y de ayer por la melodías, tarde, ¿no? digamos. La de Guaneña Eh, de ayer por la tarde, de 1776 no más. Ayer por la tarde. Hace un poquito de años ya, que estaba por ahí sonando. Claro, esas músicas por la vecindad, porque somos, claro, somos vecinos ahí, en la parte sur de Colombia. Y claro, eh, tenemos muchas cosas que compartir. Eso es innegable. Querer negar eso sería una idea loca, ¿no? claro, exactamente. Así, nosotros estuvimos, como digo, también estuvimos en Pasto, participando con un coro y cantamos la guaneña. Entonces ahí vimos también que incluso los gustos, ¿no? Que todo este sector tienen unos gustos muy similares a los gustos de nuestros lugares en cuanto, digamos, a todo lo que se trata a la música popular. Entonces, ¿no? Vimos que realmente más cercanos nos encontramos en estos lugares cuando estamos así directamente, digamos, participando en el lugar de los hechos. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Dicen los videos por ahí. Sí, Siempre realmente es así, realmente nos sentimos así. Y, y por decir la misma cumbia y todas las cumbias que ha hecho Lucho Bermúdez, aquí se aprecia muchísimo, ¿no? Tanta música que dejó este maestro, este gran maestro. Entonces, y todo eso, y también existen las cumbias que han creado a nivel local ciertos compositores aquí en el país. Y también son acá, también, ¿no? exacto, sí. Esas cumbias Entonces, del cuarteto todo, imperial y cosas como esas vienen de por allá de ese lado. ajá. Con esas parrandeamos todos. Sí, 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 así es. Sí, es Muy, que muy bonito. la cumbia y varios ritmos, ¿no? Han tomado diferentes horizontes, diferentes maneras de plantearlo. Aquí en México le llaman cumbia a una cosa que se parece muy poco a la cumbia. Ellos dicen, esa cumbia es colombiana, ¿no? Y decimos, no, 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 esa cosa es otra cosa por ahí. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en cuanto a la comercialización y eso y demás, recuerdo que en Quito, le venden a uno la idea de la mitad del mundo, ¿no? Entonces lo llevan allá a un centro comercial donde dice que es la mitad del mundo y hay un poco de cosas ahí. Y de pronto un amigo de teatro de allá de Ecuador me dijo, ¿usted quiere ir ahora, después de que nos gastamos la plata ya en esa cosa que es cara, en esa tal cosa que llaman la mitad del mundo, nos dijo, ¿usted quiere ir Y están a ahora? la mitad de la plata. Sí, sí, dijo, ¿ahora usted quiere ir a la verdadera mitad del mundo? Yo le dije, ¿cómo? ¿Y esa no es? Dijo, no, esa es la comercial.
Entonces me dijo, entonces sí, vámonos, vámonos para esa mitad del mundo. Y es como si en Bucaramanga estuviéramos en Florida y quedaba una montaña así, parecía Ruitoque. Y entonces empezamos, nos fuimos en el carro de él, íbamos con una chica norteamericana y íbamos con otros chicos chilenos y nos fuimos todos, estaba, mejor dicho, éramos representativos de medio de Latinoamérica y nos fuimos hasta allá y fue una experiencia muy hermosa, pero entonces hay otra mitad del mundo allá, ¿cierto, maestro Rafael? Bueno, la mitad del mundo es un punto exacto, ¿no? Donde está una pirámide grande, ese punto es en donde está determinando. Pero le denominan también, pues, ¿no? A todo Quito mismo. Quito es la mitad del mundo. Es una denominación que lo tienen, un punto referencial. Pero el punto exacto, pues, está al norte de Quito, ese punto exacto que también se llama todo ese sector, esa población, digamos, mitad del mundo, exactamente ahí. Entonces, suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? En todas Sí, partes. Sí, sí, sí. no, claro, exacto. Y con la música sucede mucho, ¿no? Muchos ritmos que pasa que los venden como una cosa y bueno, y sucede algo medio parecido, pero son cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Carlos Vives hizo el vallenato que él hizo, no sé si fue el maestro Leandro Díaz el que llegó y dijo, a mí antes me daba rabia que Carlos Vives hiciera esa música, pero después me di cuenta que estaba bien que él la hiciera. Lo que estaría mal es que yo hiciera ese tipo de música. Ah, sí. Es que yo sí también pienso que a veces cada persona nos identificamos con algo, ¿no? Porque es el estilo, por decir, a veces uno con los cantantes, a veces se llega, digamos, a ver el estilo que cada quien tiene. Pero igual que con un cantante que puede identificarse tal vez un poco más fácil, pero cada persona tiene su estilo propio y nosotros por eso es que podemos distinguir la música de los grandes maestros también. No dice esa música es de Beethoven y boom, es Beethoven, o es Mozart, o es Mozart, entonces, o es Bach, o es Bach. Entonces, igualmente con los compositores modernos, tal vez se conoce un poco menos, pero ya los va identificando su música. Cada quien tenemos, digamos, una personalidad, pues no igual que en todo ser humano vamos identificándonos con una forma de ser. Igual, entonces en la música también va identificándose con su forma de hacer música. Y con eso uno, digamos, se llega a identificar, digamos, después ante un sector, una población, un país o fuera del país. Alguien me dijo, yo hago alguna música a estilo forma clásica, pero con temática ecuatoriana. Y hemos tocado, por decir, con la Sinfónica y hemos participado con compositores de diferentes países. Alguna vez me dijo un compositor amigo de Argentina, me decía, él me recomendaba que siempre me mantenga en lo que yo me he identificado y que le gustaba lo que estaba componiendo. Él se identificaba, bueno, con otro estilo de música. ¿Y por qué? Porque yo digo esto también, ¿por qué? Porque también he tratado de hacer otro estilo de música, puesto que yo hice en la maestría, hice la parte de composición, me desarrollé más. Y el compositor, el profesor mío ahí fue Mesías Mayhuashka, un conocido músico ecuatoriano que vive en Alemania y él hace así música electrónica y toda la música contemporánea. Entonces el maestro sí me inducía a que haga yo esa música. Bueno, yo dentro de lo académico en la universidad sí hice, pero no lo he publicado nunca eso, porque yo pienso que ya me he estado identificando con lo que vengo haciendo. Lo otro está guardado prácticamente, no sé, algún rato podrá salir, pero por lo pronto yo pienso que también sigo haciendo lo que me ha identificado durante toda mi vida. Bueno, qué hermoso. Eso se convirtió en un conversatorio internacional. En el observatorio pasado estuvimos reunidos con algunas compañeras pintoras de Estados Unidos
y pues hablamos de aspectos en torno a la semiótica del arte. En el próximo conversatorio vamos a hablar sobre Deleuze y el arte, pues enfocado un poco más a la, a la escritura. Están invitados, esto va a ser el 29, por ese mismo, con esa misma clave, con esa misma, digamos, secuencia que fue hoy por Zoom. No sé si alguien más tenga algo que aportar. Esto está quedando grabado y lo pueden ustedes compartir posteriormente con sus amigos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece una oportunidad muy importante para mí. Gracias a la gente que nos acompañó, al maestro Rafael, a Laura, a Elena, a Claudia, a Kelly Mendoza, a Julito de Unipaz, que nos acompañó todo el tiempo. Chévere haber estado conversando con ustedes y acá a la orden para que nos inviten como público o hablar de algún tema de esos que tanto nos interesa. Yo creo que nosotros, las personas que nos dedicamos pues, a la docencia y somos curiosos con el arte, con la creación, estos espacios nos enriquecen y nos da mucha felicidad encontrar otras almas en el mundo, otras personas que comparten nuestros gustos, que se emocionan por las mismas cosas que nos emocionan a nosotros. Entonces, nada más que darles las gracias. Que Dios los bendiga y muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al maestro Juan Quiñones, especialmente al maestro, al maestro Rafael de Ecuador, entiendo. Tenemos que reunirnos Gracias. a través de Juan. De pronto quiero su dato y sería interesantísimo hacer un programa con usted, maestro, también para hablar de música de Ecuador. Igual a cada uno de los compañeros de la UIS, hoy estuvimos entonces desde México, desde Colombia, desde Ecuador. Lo ven compañeros en Suiza, en Francia, en varios lados del hemisferio, en Polonia, a través del Observatorio Cultural y podemos incluir al maestro Rafael también en el Observatorio Cultural, por favor, para que... Maestro, ¿será Yo le probable? comparto, yo le De pronto. comparto el número de contacto del maestro Rafael Perfecto. para que se pongan en contacto y hablen. Y va a ser muy interesante. Me invitan. Sí, sí, muchas gracias. Yo les agradezco mucho la invitación y yo creo que sí se podría hacer lo que se está planificando. Tengo temas, por decir, este tema también que decía que se puede divulgar un poco sobre. Yo hice un libro que se denomina Cantando con mi bebé. Es una experiencia que me tocó vivir con mi nieto desde el vientre de la madre, donde se observó, digamos, el comportamiento y luego en el mundo físico va desarrollándose. En este momento ya tiene 2 años, pero en la investigación yo le hice desde vientre de la madre hasta 1 año de edad que ya se publicó el libro. Entonces tenemos diferentes comportamientos donde se trata de adaptar al niño hacia la educación musical y existe, digamos, reacciones, digamos, en el niño. Y luego después puede servir para todos los niños que puedan, digamos, ayudar de esa manera. Esto es lo que también podríamos conversar en algún momento. Claro que sí, maestro Rafael, muchísimas gracias. Maestro Juan Quiñones, estamos entusiasmadísimos. Tenemos que hacer otra reunión con usted para que nos hable más de esas composiciones, porque hay muchísimo que hablar al respecto. Esas composiciones que usted ha hecho, que han generado identitarios en varias ciudades, me parece a mí que es una cosa lindísima. Hay que hacerle un seguimiento a eso y valdría la pena escribir toda una novela a propósito. Muchas gracias a todos. Esperamos, maestros, tenerlos en una segunda ocasión. En la próxima reunión va a ser el 29. Vamos a hablar desde un gran filósofo del arte que se llama Gilles Deleuze, o todos lo conocen como Deleuze, Gilles Deleuze. Entonces, la doctora que ha sido invitada es una socióloga y me gusta muchísimo porque ella, fuera de ser socióloga, es filósofa de la UNAM y es una maestra interesantísima. Están todos invitados, por favor, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Si hay algo que plantear, que hay algo que decir, con todo gusto. Nosotros no tenemos límite de tiempo, podemos escucharlos.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Que estén muy bien. Hasta Muchísimas luego. gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Hasta Hasta- luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Alcanita, ¿te puedes quedar para hablar un poquito contigo? Quédate al final y hablamos un poquito. Buenas noches a todos, por favor. Gracias.